Como periodista viví el narcotráfico a fondo, entre comillas, y plenamente, porque precisamente como eran los temas de la época, esa era mi área, tanto en RCN Radio como en el telenoticiero del mediodía, era la época dura del narcotráfico. Luego me tocó vivirlo también en Caracol y sin embargo, pese a las amenazas, yo me metí y viví todo eso profundamente, lo viví en todas sus dimensiones. Yo aprendí a tener memoria olfativa, porque el olor de la sangre mezclada con la pólvora es muy particular. Y uno ya sabía que en esos escenarios ese olor siempre es muy penetrante. Fueron horas muy duras, encerrados, buscando reacciones, haciendo antecedentes. Y a mí particularmente no me impresionan tanto los muertos porque están muertos. A mí lo que me impresiona es el dolor que causan en sus seres cercanos. Sí, independiente, uno ver por ejemplo una madre, ver abrazar solo el tronco de su hijo, ni cabeza ni pies, solo el tronco de su hijo, y abrazarlo como una madre abraza a un hijo, pues eso es un impacto que genera y que a uno siempre le queda. A causa del narcotráfico, el periodismo colombiano tuvo que afrontar diferentes cambios. Y pese a que la academia no había preparado a los periodistas para esas situaciones, estos aprendieron a sobrellevarlas. De alguna manera, ese cubrimiento lo marcó a uno no solamente desde el punto de vista periodístico, sino desde el punto de vista humano. El hecho de concebir el mundo como hoy lo concebimos, el hecho de mirar el periodismo como hoy lo tratamos de entender, el hecho de ver a las víctimas, el hecho de conocer la violencia de cerca, el hecho de conocer la muerte ahí, digamos, imperando permanentemente, hace que en un momento determinado uno se preguntara por el país en que uno vivía, de cómo ver noticias por televisión es un asunto muy diferente a vivirlos directamente. En ese sentido uno puede decir que el periodismo colombiano es uno antes y uno después de Pablo Escobar, porque infortunadamente a raíz de todos esos acontecimientos aprendimos a hacer otra clase de periodismo, aprendimos a ver que el periodismo, digamos, había que hacerlo más cercano a la gente, había que hacerlo más con los ojos de las víctimas, porque de alguna manera la sociedad entera se sintió víctima de un personaje como Pablo Escobar. Entonces, digamos que cambiaron un poco las dinámicas en las salas de redacción y las maneras de ver y enfocar noticias y demostrar noticias, demostrar sobre todo el dolor, la tragedia, pero tratarlo también de demostrarlo con un halo de esperanza, de que seguimos, digamos, en pie como sociedad. En Colombia priman el dinero y el poder antes que la vida. La verdad dicha por el periodista implica muchas veces una sentencia de muerte. Buscar la verdad y contarla conlleva amenazas, que en varias ocasiones se materializan en asesinatos. La vida me cambió en el plano personal, un poco, digamos, resguardándome y cuidándome, porque yo sabía que en esa época, como ya te decía ahora, las amenazas del narcotráfico amenazaban y ejecutaban. De hecho, sabemos que hay muchos colegas muertos, hubo jueces, policías, mucha gente muerta. Pero sin embargo, aún teniendo el miedito, yo iba para adelante. A muchos sí los afectó hasta el punto que renunciaron a su labor, se fueron. Otros continuamos, seguimos adelante. Y ya personalmente, yo creo que uno todavía tiene una suerte de estrés postraumático, porque, como les decía en algún momento, cuando yo renuncié a los medios de comunicación, que lo hice de manera absolutamente consciente, en un momento que profesionalmente, digamos, estaba muy bien, en una de los apartes de la carta de renuncia a los medios, en su momento en el noticiero de las 7, yo decía que me iba del periodismo porque estaba cansado de ganarme la vida con la muerte sin haber matado a nadie. Una cosa es lo que uno cree y otra cosa muy diferente a la que uno hace. Para un periodista, reconocer que está siendo censurado es algo frustrante. El hecho de saber que tiene que dejar de hacer su oficio para vivir les duele, porque fueron formados para decir la verdad, pero si lo hacen, pueden perder su vida y ponen en riesgo la de su familia. Que en esa época, los colegas de esa época, los que tuvimos la oportunidad de vivir esa época y todos esos momentos, a todos nos tocó duro, todos arriesgamos, todos nos metimos, todos estuvimos, digamos, sí, comprometidos
como con informar, tratar de no de decir las cosas objetivamente. Y nosotros construíamos la realidad a partir de la lectura de comunicados. Entonces uno se preguntaría hasta qué punto estaba haciendo buen periodismo cuando la capacidad de contrastar estaba simplemente en versiones que podrían ser o no ciertas a partir de ese tipo de información. Había muchas cosas, mucho rumor, muchas informaciones, y eso también nos enseñó a que era mejor pasarse por chiviado a no dar una información errada que fuera a afectar a muchas personas, porque generaba pánico. Aunque se supone que la peor época del narcotráfico ya pasó, las situaciones de riesgo para los periodistas no distan mucho de la de décadas atrás, pues aún siguen muriendo un número considerable de periodistas a causa de la defensa de derechos humanos y de la denuncia de hechos criminales en sus notas. Con la muerte de Pablo Escobar pensamos que el país iba a cambiar y que esto iba a ser un remanso de paz, y fue todo lo contrario. Colombia, después de la muerte de Pablo Escobar, vivió la época más violenta de toda la historia que tiene como república. Yo pienso que es que uno la realidad no la debe ocultar, porque tiene que estar tapando lo que está sucediendo, que son épocas que ya pasaron y que no hay que retrotraerlas ahora. No. O sea, infortunadamente nosotros estamos marcados, sobre todo Colombia, por el narcotráfico, por la guerrilla. Entonces, son situaciones que hay que decirlas, hay que contarlas. ¿Para qué las vamos a ocultar si realmente sucedieron?